¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando, por supuesto, con las candidatas, con los candidatos al nuevo Poder Judicial, tanto para juzgados como para magistrados, como por supuesto para la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Y en esta ocasión vamos a platicar precisamente con la doctora Selene Alcalá, quien está con nosotros. Ella, como usted sabe, está compitiendo, está buscando un lugar en el máximo tribunal de nuestro país. Selene, de verdad un placer recibirte. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues yo de entrada te voy a hacer la misma pregunta con la que hemos arrancado esta charla con todas y todos. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo lo que se debatió, después de todo lo que se ha dicho, después de todo este periplo, Selene decide participar activamente para ser parte de este nuevo Poder Judicial? Porque estoy convencida de que la justicia merece un cambio, merece una transformación y yo tengo la esperanza en que así sea y también la capacidad y las ganas de cambiarlo. Y por eso me motiva muchísimo a estar en esta competencia. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Serían los pasos para empezar a cambiar un poder que pues, prácticamente con sus diferentes episodios y demás siempre ha estado inmerso en el cuestionamiento? Pues primero cambiando los perfiles que están dentro del Poder Judicial. No digo que todo sea malo, no es para ponerlo en términos de blancos o negros, pero te puedo decir que hacen falta perfiles que realmente estén preocupados por la impartición de justicia y no ver los textos constitucional o legales de una manera muy tajante, no muy cerrada. Creo que hay que abrir la posibilidad de que la justicia sea real. De eso se queja toda la gente, que nunca han sentido a la justicia cerca y me parece que es el momento ya de acercarnos a las personas, de que sea el Poder Judicial quien realmente llegue a las personas y no al revés, que siempre ha sido esta parte de ven a mí y aquí vamos a ver qué se decide. Ahora, en esta contienda, tenemos Ujú. nosotros que llegar a las personas, escucharlas, saber cuáles son sus necesidades de justicia y qué están pensando ellos también acerca de estos temas. Oye, este punto lo hemos escuchado recurrentemente, te soy honesto con los otros competidores y competidoras, acercar la corte a la gente, hacerla más, más humana, que la gente esté más consciente de las actividades de la Suprema Corte de Justicia. Em, ¿Qué tanto, de una u otra forma, Selene, pueden ustedes acercarse a la ciudadanía? ¿Pueden ustedes hacer a la ciudadanía parte precisamente de todo lo que es el conocimiento de información relacionada al día a día en el Poder Judicial, particularmente en tu caso de la Suprema Corte de Justicia? Se puede hacer una justicia, en este caso una Suprema Corte muy cercana desde este momento, desde el momento en el que el Poder Judicial se está democratizando y es el pueblo quien nos va a elegir. La idea es explicar, primero escuchar las demandas y también ir explicando un poco o mucho cómo funciona el Poder Judicial. La verdad es que la gente tiene muchas quejas en relación con las problemáticas que tienen que ver con el Poder Judicial, pero ni siquiera sabe exactamente cómo se conforma este poder y eso es la primera explicación que tenemos que hacer de cercanía. Y yo, en mi caso concreto, yo estoy especializada en el derecho constitucional, digamos, académicamente, pero en la parte sustantiva de mi carrera yo me he dedicado a los derechos laborales. Y entonces ese es un derecho humano y un derecho social que está en la Constitución, está en la ley. Y cómo acercas esos temas a la vida cotidiana, pues ¿quién no trabaja en este país? ¿No? ¿Quién no en cualquier ámbito de la vida pues necesita un sustento y por eso el trabajo es tan importante? Y ahí me parece que cómo acercas estos temas, pues diciéndoles, ¿no? Miren, en el derecho laboral está en primer lugar el derecho a la estabilidad en el empleo, a que no te corran así porque sí, si no hay una justificación que realmente amerite ser despedido.
el derecho a la seguridad social, que es un derecho que nos abre puertas en todos los sentidos, desde el acceso a hospitales, cuando hay un accidente de trabajo o en el de trayecto de la casa al trabajo o viceversa, pues estamos protegidos y si por alguna razón quedamos con alguna incapacidad, tenemos derecho a una pensión por motivo de esa incapacidad o también cuando termina nuestra vida laboral y tenemos 65 años, podemos tener del derecho a una pensión gracias a ese derecho que inicia en el momento en el que comienza nuestra vida laboral. Entonces, este tipo de derechos muchas veces no se conocen y se van realizando prácticas que denostan la dignidad de las personas y en el momento y cuando digo acercar a las personas, pues hay que hacerles del conocimiento de que sus derechos están ahí a su disposición y que hay que hacer uso de esos derechos y el Poder Judicial puede ser puede ser el detonante de que se garanticen esos derechos. Oye, Selene, ahorita que te escuchaba con atención, ¿qué experiencia, ya en parte nos lo has dicho, pero profundizando un poco más, ¿qué experiencia te ha dejado precisamente este mundo laboral en un país en donde en los últimos años se han acumulado las quejas de que si hay despidos injustificados, si no se les reconoce a las personas el tiempo que llevaron laborando en una empresa? Es decir, quejas en el sentido de que el trabajador por lo regular pierde, ¿no? De una u otra forma ante el empresariado. ¿Qué experiencia te ha dejado esto y cómo manejarse precisamente desde la Suprema Corte de Justicia una independencia de ese poder económico que pues va a seguir ahí, ¿no? Jugando un papel de una u otra manera? Mira, una de las experiencias más grandes que me ha dejado el derecho laboral es que la justicia social tiene que existir. Cuando digo que el derecho al trabajo es un derecho social, me refiero a que la Constitución de facto reconoce que hay una desigualdad entre quien contrata y quien trabaja. Y eso automáticamente pues pone en una situación de desventaja a las personas trabajadoras y por eso la Constitución, digamos que da un respaldo más amplio siempre a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Entonces, en mi experiencia, cuando uno empieza a visualizar a los derechos desde esa perspectiva, que siempre hay gente más vulnerable que necesita una protección, se van equilibrando, la ley federal del trabajo habla del equilibrio de los factores de producción, precisamente el, 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 pues los patrones y los trabajadores, ¿no? Que se tienen que equilibrar precisamente por esta relación que te digo de desigualdad. Entonces, esa experiencia me hace pensar y me hace estar convencida de que la justicia social se puede generar y que eso depende precisamente de hacer válidos los derechos sociales que están ahí a nuestro servicio, que el texto constitucional es un texto, yo te diría hasta precioso, utilizaría ese concepto porque tiene muchos derechos sociales que no existen en otras constituciones en el mundo y que precisamente eh, la idea es ir viendo en cada caso que no exista este poder económico de manera abusiva, ¿no? Sino que existan estos equilibrios y se pueden generar a través precisamente de las interpretaciones que se hacen dentro del Poder Judicial acerca de las normativas que nos rigen. ¿Se vale hacer política desde la Suprema Corte de Justicia? ¿La Suprema Corte de Justicia, los magistrados hacen política como tal? Mira, esa es una discusión teórica muy interesante y muy antigua, ¿no? Entonces, en principio, la división de poderes implica que el poder judicial no tendría que participar en la política, pero pues hemos visto en la práctica que se politizan muchas de las decisiones del Poder Judicial y en ese sentido yo, para no hacer, no vernos puritanos, digámoslo, o no verme como una persona que debe decir, no se politiza, lo que te puedo decir es que sí tiene que haber una coordinación y un diálogo entre poderes del Estado, siempre respetando la independencia de cada uno de estos poderes, pero el diálogo es muy importante porque desde el Poder Judicial se puede ver
el panorama de una problemática que a lo mejor el Poder Ejecutivo está viendo o está llevando a cabo una política pública, por ejemplo, en materia de pobreza, y el legislativo está reformando leyes a propósito de esa política pública, y el Poder Judicial le están tronando los asuntos de esa materia. Entonces, si se hace un diálogo, si se abre ese diálogo y empezamos a mirar todos hacia un bien común, creo que nos puede ir mucho mejor como país. Insisto, eso no rompe con la división de poderes, pero sí se necesita que vayamos viendo de manera conjunta hacia dónde están las problemáticas sociales, porque a los tres poderes les llegan de una o de otra manera, y es ahí donde hay que ir buscando una solución, pues que sea acorde a lo que clama la población. Ahorita mencionabas para no verme un poco, pero te iba a preguntar sobre el formalismo judicial que también en los últimos tiempos ha estado inmerso ahí en la política o en la polémica, perdona, debido a diferentes decisiones que se han tomado basadas precisamente en ello, que incluso han implicado temas de reformas, estructurales, como el caso de la reforma energética que propuso en un principio el expresidente López Obrador. ¿Cuál es tu visión del formalismo judicial? ¿Qué tan válido es? ¿En qué momentos sí? ¿En qué momentos no? ¿Cómo se aplicaría en una nueva etapa? Ay, qué pregunta tan compleja y muy interesante. Te digo compleja porque hay que ver el caso concreto, pero te voy a poner un ejemplo muy burdo que me pasó hace un par de semanas, que viajé a un estado de la República, y la verdad es que no entendí muy bien la infracción, que nos pasamos por una rotonda y de repente nos para una persona de tránsito y dice, acaba de violentar la ley y son 12,000 pesos de multa, ¿no? Y yo, oiga, pero explíqueme qué hice, y, ¿no? Y dígame dónde está dentro de la ley para entender qué hice. Y que uno pues se pasó, no sé qué, pero bueno, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, digamos, una persona que tiene cierto coto de autoridad, ¿no? Y de poder, porque pues puede imponer multas, puede imponer sanciones, está aplicando la ley de una manera sumamente cuadrada y ni siquiera está explicando cuál es una infracción. Y muchas veces pasa eso con la lectura que se le da a la ley, ¿no? Y desafortunadamente, en muchos de los casos, se le ha dado pues un uso arbitrario y hasta te diría que con tintes de corrupción terribles. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Para empezar, explicando muy bien, mire, usted se equivocó por esto, por esto, por esto, aquí lo dice, y aquí está la multa en concreto que se aplica para estos casos. Entonces, ir llevando a las personas de la mano para que entiendan dónde estuvo la infracción, y entonces, pues así vamos, digamos, culturizando a las personas en términos legales. Pero el problema y que, digamos, la frustración de las personas ha sido que precisamente no ha pasado eso, sino que viene una extorsión directa, ¿no? Bien, son 12,000 pesos de multa y además tiene placas de otro estado y además no sé qué, y ahí es donde pues uno se siente completamente desesperanzado, y en lugar de sentir que uno tiene un aliado dentro del ámbito administrativo o judicial, pues termina uno desconfiando de las autoridades, y por eso se hizo esta reforma. Y te diría, en concreto, para responder, además de esto que acabo de decirte, de ir llevando a las personas de la mano, pues también ir ciudadanizando los derechos, y también aperturar cosas que no porque la ley diga exactamente una fracción, perdón, la ley diga exactamente una cosa, no puede interpretarse dentro de un contexto. Muchas veces, o te pongo otro ejemplo, uno de mis sobrinitos tiene una discapacidad y hay que pues llevarlo en silla de ruedas. eh, y yo honestamente nunca había sido tan sensible a los temas de las personas con discapacidad hasta que me tocó llevarlo en una avenida súper empinada, en donde, en donde yo decía, ¿y dónde están los caminos para, ¿no? para una persona en esta condición? Y, y, y pues
imagínate que ahí me aplicaran una multa porque estoy yendo por la carretera y no por la banqueta, ¿no? Porque además la banqueta tenía muchos baches. Entonces, ahí uno tiene que humanizarse y tiene que entender el contexto, desde dónde se está partiendo un problema, sí, de dónde inicia un problema. Y en el caso concreto del Poder Judicial, entender a las dos partes, pero sí acercándose a esas partes. Muchas veces uno ni siquiera conoce al juez de su asunto, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esta parte humana y donde empieza esta apertura a la interpretación, porque si aplicamos la ley tal cual como dice, entonces, pues se vuelve muy autónomo, ¿cómo? Ya se llama Autómata. autómata, se vuelve autómata y pues resulta, digamos, todo mundo sale con un mal sabor de boca cuando se interpreta así sin contexto y sin explicaciones claras. ¿Qué te ha parecido hasta el momento este proceso, Selene? Porque a final de cuentas, pues ustedes no estaban acostumbrados a salir a la calle, a pedir el voto literalmente, ¿no? El contacto con las personas. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Me está pareciendo un ejercicio muy bonito, te lo tengo que decir así con esa palabra porque me ha abierto el corazón y la mente para precisamente entender que la justicia sí implica abrir la ley a un rango, a un margen de interpretación que tiene que ver, te decía hace un momento, con el contexto. Hace poco visité a un sector de personas campesinas por ejemplo, eh, yo que me dedico a los temas laborales y que traigo todo el discurso de cuánto ha aumentado el salario mínimo, de cómo se tiene que proteger la seguridad social y todo, ¿cómo les digo que tienen que respetar esos derechos cuando ganan ellos 3,000 pesos muchas veces de sus cosechas o cuando no tienen agua para regar sus tierras? O sea, eso es hablarles en un idioma que es muy complicado porque su contexto no les permite tener pues esas garantías que deberían tenerse, pero que lamentablemente sus condiciones de vida son muy distintas y entonces ahí hay que ver la ley desde otra perspectiva y buscar, por eso te decía ahorita de los canales de comunicación, ahí a lo mejor la justicia tiene mucho que hacer, pero tiene que aliarse con el poder ejecutivo. Ahí te falta una política pública que puede ser muy interesante en el derecho al agua, en tal, y ahí ir generando, cambiando contextos. Eso, entonces esa ha sido mi experiencia y también ha sido, digamos, una experiencia que decías ahorita, pues no está acostumbrado a de repente hacer una campaña, pero, pero también te da muchos elementos, tanto a nivel personal, pero te decía, a nivel humano. Eso sin duda está siendo una gran experiencia. ¿Era necesaria esta reforma ya que Selene? ¿Era necesaria la reforma? ¿Qué, Ajá, perdón? ya era necesario la reforma. Pues mira, yo te puedo decir que el 55% de la población aprobó esta reforma y la idea es que un poder que nunca ha estado, digamos, pues al servicio directo del pueblo a través del voto popular, hoy lo está haciendo y eso va a tener muchas implicaciones de rendición de cuentas, ¿no? Que va a ser muy importante decirle a la gente, oiga, mire usted, estoy haciendo lo que sea que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por esto, y le rindo cuentas de esta manera o al final vamos a tener un, un jefe directo que es el pueblo y que no necesariamente se entendía de esa manera. Y en ese sentido, pues me parece que sí es muy oportuna esta reforma para ir modificando la manera en que se ha entendido la justicia.
Selene, finalmente, ¿cuál es el número y cuál es la boleta? Claro que sí. Jesús, soy Selene Cruz Alcalá, la candidata número 06 de la boleta morada de candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí en esa misma boleta están los ministros, pero bueno, pues hay una parte exclusiva para mujeres en la parte izquierda y ahí habrá que escribir el número 06, si ustedes me permiten llegar pues a la Suprema Corte, el número 06 en la parte superior izquierda de la boleta morada. Ese es mi número. Selene Cruz Alcalá, de verdad, un placer platicar contigo y el mayor de los éxitos. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y un fuerte abrazo, Jesús, para ti y para todo el auditorio. Hasta luego.